Muy buenas tardes, estimados compañeros de este foro permanente. Iniciamos hoy una serie de conversaciones sobre los problemas de nuestro país para aportar ideas. No se trata de pontificar, sino de que entre todos busquemos pues las soluciones a nuestros problemas que acosan a nuestra querida patria. Agradezco la oportunidad que se me da de iniciar esta serie de foros. Este es un foro, vamos a decirlo así, médico en gran parte, pero que también es político, que también es político. La vacuna es un legado cultural y científico de la humanidad, de todos los pueblos, de todos los pueblos. Y prácticamente la idea de vacunar a la gente aparece 2000 años antes de Cristo. Y en este sentido se dice que fueron los chinos los primeros que se les ocurrió la idea de vacunar de una manera muy peculiar. La viruela era una enfermedad terrible. Al mismo tiempo le daba un tipo de viruela a las vacas. Ellos tomaban pústulas, pus de las vacas o costras y las colocaban en las fosas nasales. Y descubrieron que esto evitaba que cuando venía la propia enfermedad humana, la gente o no se enfermaba o se enfermaba levemente. Este mismo método, pero incluso utilizando pústulas de enfermos, de humanos, lo utilizaron los hindúes y muchos pueblos de Oriente también lo emplearon. También lo emplearon. De manera que, repito, la vacuna entonces es un legado científico de todos los pueblos prácticamente de la antigüedad. Estamos hablando antes de Cristo. Vamos a ubicarnos ahora en Inglaterra, porque la viruela atacaba a Europa y morían millones de personas. Solamente un año en Rusia, por ejemplo, murieron 2 millones de personas. 2 millones de personas. Y entonces, en Inglaterra, en el siglo XVIII, Eduardo Jenner, él se dio cuenta de que en el campo las mujeres, las ordeñadoras, o, o no se enfermaban o se enfermaban levemente. E incluso ellas mismas, estas mismas mujeres utilizaban las costras provenientes de las vacas y se las aplicaban entre ellas y no se enfermaban. Entonces él decidió hacer un experimento con un niño, le aplicó pústulas, pus proveniente de las vacas, al tiempo le aplicó pus proveniente de un enfermo y entonces se dio cuenta de que el primer niño a quien le aplicó este tipo de procedimiento se enfermó muy levemente. Entonces decidió aplicarlo de manera masiva, aplicarlo de manera masiva. Incluso fue Jenner el que le puso el nombre de vacuna, porque venía del ganado vacuno, venía del ganado vacuno. Audio 2. Pero eso no fue tan fácil, porque al mismo tiempo que nacía la vacuna, al mismo tiempo nacía el movimiento antivacuna, el movimiento antivacuna. Y sobre todo había motivos religiosos. Si esto proviene de un animal, de las vacas, ¿cómo se la vamos a aplicar a los humanos? Eso no puede ser. Se decía incluso los chismes de la época de que una persona se podía convertir en vaca. Entonces ya eso era parte del movimiento antivacuna. Así que el movimiento antivacuna no es nuevo. La iglesia se opuso en un momento dado contra Jenner. Algunos clérigos se dieron cuenta de que había muertes masivas entre los no vacunados y que entre los vacunados pues simplemente la enfermedad no era letal. Y empezaron a aconsejar la vacuna, pero en un principio estuvieron en contra, Por supuesto que
había razones sanitarias o médicas, en el sentido de que cómo acciona, cómo se produce la vacuna, de dónde viene esto. Esto es un procedimiento diabólico. Bueno, porque estamos hablando de un tiempo cuando no conocíamos en realidad cuál era el mecanismo, cómo se producía este fenómeno. Faltaba mucho tiempo para que apareciera Luis Pasteur y empezara a hablar de inmunidad, de un tipo de inmunidad, empezar a diseñar vacunas de manera científica, a su manera, tomando virus, tomando bacterias, sometiéndolas a fuego para que fueran muy débiles, y entonces después se las aplicaba a la gente, y cuando venía la propia enfermedad ya el organismo sabía de qué se trataba, pero no se tenía idea todavía de lo que estaba pasando, cómo se producía esto. Yo siempre le explicaba a mis estudiantes que esto es como una persona joven que se enamora y piensa que todo es mortal. Y en un momento dado, cuando todo pasa y te vuelves a enamorar, ya conoces cuál es el problema y ya no sientes ganas de morirte o no sientes que te vas a morir, ¿verdad? Hay un libro que se llama Cazadores de Microbios, que yo se lo voy a recomendar a todos, porque es un libro que está en internet, está en todos lados. Yo lo tenía en papel, pero este libro está en internet y se lee como que si fuera un cuento, como que si se fuera un cuento. Es de Paul Cruz, Cazadores de Microbios. Ahí está relatado todo cómo apareció este proceso de vacunación con Pasteur, cómo Miechnikov, el ruso, botánico, biólogo, descubrió cómo reaccionaba el organismo, que viene siendo la inmunidad eh, eh, celular, la inmunidad celular, y después cómo se fueron aportando otras ideas para comprender mejor el tipo de inmunidad. Tercer audio. Desde el inicio del siglo XIX, estamos hablando del año 1800, la vacunación, la vacuna era una realidad mundial. En Venezuela ya el país había pasado por varias epidemias de viruela, mucha gente había muerto, y en España, desde la monarquía, se decide enviar una expedición para vacunar no solamente Venezuela, sino varios países que conformaban el imperio español aquí en América. Esta expedición, que se llama la expedición de Balmis, porque fue dirigida por Francisco Javier de Balmis, un médico español, llegó en barco, por supuesto. ¿Y cómo transportaron la vacuna? De una manera ingeniosa. Se le aplicaron a un niño y después a ese niño se le tomaba una muestra y se le aplicaba a otro niño, y así durante toda la travesía por el mar. Estos niños eran huérfanos y los trajeron a América y a Venezuela. De manera que la vacuna se conservó de manera humana, entre humanos, entre niños sobre todo. Algo que hoy en día, por supuesto, eso es imposible realizarlo, pero se hizo en aquella época. Cuando esta vacuna llegó a Venezuela, el gobierno español, por supuesto, lo utilizó de manera política, en el sentido de que estaba muy preocupado por sus colonias. E incluso hoy en día se está hablando mucho de eso por lo siguiente. ¿Quién se encargaba de esto? Se convocó una especie de junta, y esta junta estuvo dirigida por quien era el capitán general de la época, Vasconcelos, Miguel Guevara de Vasconcelos, capitán general de aquí de Venezuela, ¿verdad? De la capitanía. Y en esta junta, la conformaban también a esta junta varios médicos. Entre esos médicos estaba Vicente Salias, el autor del himno nacional, y su amigo José Domingo Díaz. Eran amigos, estudiaron juntos, ambos eran médicos, ambos eran poetas, además de médicos. Por supuesto, esto es interesante porque después, cuando empieza, se proclama, cuando viene el 19 de abril, la guerra de independencia, resultaron enemigos. Pues Vicente Sales del lado patriota, y José Domingo Díaz estaba con los realistas, pues con España, porque decía que teníamos que agradecerle mucho. Entre otras cosas, José Domingo Díaz decía
que había que agradecerle la preocupación que tuvo España de evitar miles de muertes. Muertes que después aparecieron con las guerras que no eran necesarias, decía él, ¿verdad? Esto lo explica José Domingo Díaz en un libro que se llama Historia de la Rebelión de Caracas. José Domingo Díaz, después que terminó la guerra, se fue a España y murió en España y escribió este libro. Es un médico prácticamente fundador de la medicina social. No hablamos mucho de él porque él criticó mucho a Simón Bolívar, criticó mucho a los patriotas, escribió mucho a través de la Gaceta de Caracas, especialmente sobre la vacuna. Él también escribió mucho sobre esto. La vacuna es muy beneficiosa. Hay que agradecerle al Imperio Español la vacuna que nos mandó, etcétera. Después de esta vacunación que se inició, don Andrés Bello escribió su famoso poema de la vacuna, ¿verdad? Este poema, que es largo, ¿verdad? Vasconcelos ilustre en cuyas manos el gran monarca del imperio iberio, etcétera. En este poema él alaba los beneficios de la vacuna. Por supuesto, los patriotas dijeron que Andrés Bello era un jalabola. Eso se veía, ¿verdad? Después que se hizo esto de la vacuna, en plena guerra eh, se utilizó mucho apareció un movimiento que tenía que ver quiénes defendían a la vacuna y quiénes estaban en contra de la vacuna. De manera que estos movimientos antivacunas y provacunas también en Venezuela aparecieron, pero sobre todo con tintes políticos, ¿verdad? Ya estamos viendo de que se usó con tintes políticos, estamos hablando de 1804 a 1813. Hay una cosa muy interesante. Eh, Estos niños que utilizaron por la vacuna no podían abastecer a toda la población de la época, ¿verdad? De manera que tenían que buscar si había vacas enfermas de la viruela esa que le daba a las vacas, ¿verdad? Para aplicárselas a la gente. Y el encargado de esto fue Carlos del Pozo, de Calabozo. Y precisamente en Calabozo fue que él hizo sus investigaciones. Él encontró vacas enfermas y empezó a fabricar vacunas. De manera que Carlos del Pozo, a quien Humboldt vio después porque había hecho una máquina eléctrica, etcétera, lo que dice Humboldt en la historia de sus travesías equinocciales, el libro ese que escribió, de sus viajes, también Carlos del Pozo se dedicó a la medicina y aplicó la vacuna. Todo esto ustedes lo pueden encontrar en mi libro, Historia de la Medicina en Venezuela. Está escrito de una manera amena, como que si fuese una historia de esas así, relatos, cuentos, ¿verdad? Y que yo se los puedo colocar en el chat para que ustedes lo bajen y lo tengan ahí en sus computadoras y vean estas historias y otras más.